Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 8 de la guía 2 extra, ¿sí? En este caso, lo que nos piden es el problema que ustedes ven ahí enfrente, donde acá la idea va a ser tratar de encontrar, ¿sí?, en la medida de lo posible, cuál es esta ecuación diferencial que ustedes ven acá adelante. O sea, vamos a tratar de leerlo, el problema. Si acá dice la temperatura de un cuerpo que se enfría, cambia con el tiempo, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Y nos da esta función de la temperatura del cuerpo C en función de, digamos, del tiempo, ¿sí? Entonces, esa función depende de esta ecuación diferencial que ustedes ven en este caso. Entonces, la idea acá va a ser, nos piden tres cosas en este caso, ¿sí? Primero, tratar de encontrar todas las soluciones de la ecuación en términos de K, A y la temperatura inicial. Y luego probar dos casos especiales, el caso de uno que va a ser cuando el tiempo se hace infinito y luego otro que va a ser qué pasa con la constante de proporcionalidad cuando se da este cambio de temperatura en particular. Entonces vamos a empezar con lo que dice el punto A, ¿sí? Donde en este caso la idea es hallar todas las soluciones de la ecuación en estos términos. Tenemos que entender primero qué es lo que estamos viendo nosotros enfrente, ¿sí?, en esta ecuación que estamos viendo acá. Recuerden ustedes que cuando tenían una ecuación donde aparecía una función, en este caso acá la función es la variable c que depende del tiempo, con su derivada, a eso se le llama ecuación diferencial. ¿Sí? Esto lo van a ver más adelante, pero en estos casos también se resuelven con integrales, ¿sí? Hay varios métodos para poder resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, primeramente, ¿sí?, uno lo que tiene que hacer es lo siguiente, fíjense. Tenemos que pensar primero, tratar de visualizar un poco qué es lo que tenemos enfrente. Fíjense, nosotros tenemos esta función, que es una función que es la derivada de una función en función del tiempo. ¿Sí? O sea, esto lo puedo pensar como la derivada de la temperatura del cuerpo C sobre el tiempo. ¿Okay? Y a su vez acá tengo menos la constante por C en función del tiempo, menos A. Y la idea sería tratar de, como las técnicas que vimos hasta ahora, que ya les digo, no son todas, va a haber más técnicas cuando vean más derivadas, ecuaciones diferenciales más adelante, de decir, bueno, ¿qué técnica usamos? Entonces, acá la idea va a ser muy sencilla. Esto es algo que ya les digo, hay que darse cuenta cómo hacerlo. Yo tengo que lograr que de alguna manera esta constante esté del mismo lado que su diferencial, para que yo después pueda realizar la integral. Eso es a lo que tengo que apuntar. El tema es que si lo dejo como está, no voy a poder, o sea, porque de un lado tengo la constante y del otro lado tengo el diferencial. Entonces, probemos a ver qué funciona. Decir, bueno, a ver, si yo por ejemplo derivo todo este término por c en función de t menos a, que es la constante, voy a dejar de tener esto acá y se me va a ir, va a ser un problema menos, ¿sí? Entonces, esto se va con esto. Y lo voy a tener acá, ¿sí?, c en función de t menos a. Con lo cual, ¿sí?, ya lo voy a tener del mismo lado que el diferencial. Supongamos que esto sea un función de tiempo, no importa, estamos hablando de la letra c, así que a su vez es una función, pero acá no, es una variable que solamente la tenemos que tratar como tal en este caso. Y después, el otro paso que es necesario es pasar el diferencial de t para el otro lado, o sea, multiplicar por diferencial de t a ambos lados, porque justamente el nombre del método, que es variables separables, lo que se basa es de separar las dos variables en las dos partes de la ecuación. Entonces, en este caso, fíjense cómo va a quedar. Tengo la derivada de c sobre c menos a, que esto me va a quedar como menos k por la derivada de t. Así planteada como está, ya la ecuación está lista como para que nosotros apliquemos la integral y la empecemos a resolver. Entonces, si este lado es igual a este otro, cuando nosotros integremos de este lado, obviamente la variable c, porque es la que nos dice el diferencial, con la del diferencial de t, vamos a poder resolver la integral por sin ningún problema. Entonces vamos a empezar paso por paso. Esta parte vamos a llamarla A y esta parte vamos a llamarla B, de forma tal que la solución va a decir que A va a ser igual a B y ahí con esto vamos a lograr el resultado que queremos. Entonces fíjense, resolviendo primero la parte B, que es la más sencilla, ¿sí?, menos la integral de menos k por diferencial de tiempo, esto nos va a dar como menos k, que es una constante que sale afuera, por la integral de diferencial de tiempo, que esto va a quedar como menos k por t a la 1, ¿sí?, más una constante C1, ¿sí? Vamos a llamarla así y la dejamos expresada tal cual. Muy bien. Vamos a hacer ahora la parte A.
¿sí? Que esta parte, acá tenemos la integral de 1 sobre c menos a, ponerlo así, que de la siguiente manera, por diferencial de c. Entonces acá lo que se nos ocurre es decir, bueno, obviamente, por lo visto nosotros no podemos usar una regla directa de resolución que no sea con alguna técnica especial que hayamos visto antes, ¿sí? O sea, no tenemos que usar parte, sustitución o algo. ¿Qué usamos en este caso? La verdad que realmente al principio no lo sabemos, la única idea es probar algún método. Fíjense que lo que está debajo, ¿sí? Es un polinomio lineal, ¿sí? Es una recta porque c está elevado a la 1 acá. Entonces, y su derivada va a ser directamente el diferencial, si es que elegimos eso como una sustitución o como un parte, lo que sea. Entonces en ese caso sí serviría o sí sería útil tomar esto como si fuera nuestra sustitución. U que va a ser c menos a, por lo tanto cuando lo diferenciemos esto va a quedar como diferencial de c menos 0 porque a no tiene diferencial, así que queda en diferencial de c. Con lo cual ya podemos aplicarlo directamente en la cuenta. Entonces fíjense cómo va a ir quedando esto. Vamos a tener que la integral de dc sobre c menos a, al reemplazar acá esto nos va a quedar la integral de du, que es esto, sobre u directamente, ¿sí? Y esto sí, esto es lo mismo que decir la integral de 1 sobre u diferencial de u, esto sí es de tabla, ¿sí? Ustedes si van a la tabla, la primitiva de esta función es la función logaritmo natural del módulo, ¿sí? O sea, esto va a ser logaritmo natural de u, ¿sí? Más una constante c2, estamos poniendo esta constante porque es una constante distinta de la que habíamos elegido para la otra función, ¿sí? En este sentido. Entonces, bien. Y ahora hacemos la sustitución final, que sería reemplazar el u, o sea que esta integral va a quedar como logaritmo natural del módulo de c menos a más la constante 2, ¿sí? Eso va a quedar por un lado. Entonces ahora tenemos que igualar estas dos. Entonces fíjense, igualamos a igual a b, ¿sí? Este caso era b, este resultado, este caso era a. Entonces ahora nos va a quedar logaritmo natural de módulo de c menos a más la constante 2, esto es igual a menos k por t más la constante 1. Resto la constante 2 de ambos lados, para sacarla esto me va a quedar logaritmo natural de módulo de c menos a, esto es igual a menos k por t más c2 menos, más, esto sería c1 menos c2, que a todo esto lo podemos llamar directamente la constante 3, ¿sí? Acá esto es algo más que nada simbólico, nos va a servir recién al final. Entonces fíjense, esto nos va a quedar logaritmo natural de módulo de c menos a, esto es igual a menos k por t más la constante c3, y acá, como nuestra idea es despejar c, que es la función, en este caso, esto nos va a quedar, para sacar el c, lo que tenemos que hacer es sacar primero el logaritmo. Entonces hacemos e elevado a ambos lados, ¿sí? O sea, trato esto como si fueran dos exponentes iguales. Eso es lo que va a hacer, e con el logaritmo se van a cancelar, nos va a quedar módulo de c menos a, esto es igual a e a la menos k por t más la constante 3, y luego acá tenemos la opción de abrir por la positiva o abrir por la negativa. En este caso, como se trata de una constante, este número siempre va a ser positivo, con lo cual por lógica solamente tomaríamos el resultado positivo, ¿sí? O sea, no tendría sentido que tomemos una función de concentración con valores negativos, no es algo que haga sentido físico, sí un sentido matemático, pero ojo que puede ser para pisar el palito. Entonces en este caso la función nos va a quedar como c es igual a e a la menos k por t más la constante 3 más la constante a, que no es una constante cualquiera, sino que es una constante propia del problema, ¿sí? No es como la constante 3 que es variable. Entonces aplicando esto, ¿sí? Vamos a la resolución, seguimos con la resolución del problema, voy a copiar acá el resultado, esto va a quedar la función que nos había quedado, e a la menos k por t más c3 más a, o sea todo este choclo importante de cuentas, ¿sí? Entonces, fíjense que qué otra cosa nos dice el problema. Dice, la temperatura inicial es C0, o sea, nos falta esa condición para saber cuál es esa constante 3 que estamos viendo. Entonces, C sub 0 es C0, ¿sí? Entonces, C sub 0 es C0. Entonces, cuando reemplazamos en 0, C sub 0 va a ser E a la menos K por 0 más C3 más A, ¿sí? Entonces, en este caso, e a la menos k por 0, esto es 0, o sea, esto va a quedar e a la c sub 3. Entonces esto va a quedar c sub 0 va a ser e a la c sub 3 más a, ¿sí? Para despejar el c sub 3 vamos haciendo el paso inverso de antes, ¿no? Por ejemplo, en este caso restamos a de ambos lados, esto lo que nos va a permitir es sacar este a de este lado, ¿sí? Y vamos a tener e a la c sub 3, esto es lo mismo que decir c sub 0 menos a,
Con lo cual acá para bajar este c sub 3 podemos aplicar logaritmo natural a ambos lados. Y esto va a hacer que el c sub 3 baje, ¿sí? Por logaritmo natural de esto es igual a logaritmo natural de c sub 0 menos a. Y ahora logaritmo natural de queda en 1, o sea que c sub 3 va a quedar como logaritmo natural de c sub 0 menos a. Por lo tanto, la función, ¿sí? C en función del tiempo va a quedar como e a la menos k por t más logaritmo natural de c sub 0 menos a, todo esto más a. O sea, una función no muy compleja, pero sí un poco larga, un poco, poco práctica, digamos, para escribirlo. Bien, vamos a ver el punto B. Que el punto B acá nos decía, pruebe que esa función, ¿sí? Que cuando tiende a, ¿sí? Que cuando c sub 0 tiende a, cuando el tiempo tiende a ser más infinito. Entonces, la idea sería probar que el límite de t tendiendo hacia más infinito, disculpen, hacia más infinito de c sub t, naturalmente esto nos va a tardar tendiendo a. O sea, hay que probar eso. Entonces, para probarlo, pensemos que en realidad tenemos que aplicar la técnica de cálculo límite como cualquier cosa acá. Entonces, la idea sería decir, calculamos el límite como siempre, ¿sí? O sea, el límite de t tendiendo a más infinito de c sub t, que acá reemplazamos por esta fórmula que nos había quedado acá. O sea, esto sería límite de t tendiendo a más infinito de e a la menos k por t más logaritmo natural de c sub 0 menos a más a. Entonces, esto nos va a quedar, fíjense. Acá esto vamos a tener e a la menos infinito a la t, ¿sí? Más logaritmo natural de algo que va a ser e a la menos infinito, ¿sí? O e que se acerca a menos infinito más a. Esto se puede pensar como 1 sobre algo que tiende a ser infinito, e a la infinito es infinito, más a. O sea, va a ser 1 sobre un número que tiende a ser más infinito, más a, con lo cual esta división se va a aproximar a hacerse 0. Entonces, en este caso, el resultado va a quedar simplemente a, con lo cual comprobamos lo que nos decía el problema en este sentido, ¿sí? Y veamos el último punto, el C, donde dice, si un cuerpo inicialmente estaba a 26 grados y una hora después está a 24, ¿cuál es la constante de proporcionalidad si la temperatura ambiente es de 22? Entonces, acá la idea sería, acá lo que nos están preguntando con la constante de proporcionalidad es hallar cuánto es el valor de K, ¿sí? Si la temperatura ambiente, ¿cuál es la temperatura ambiente? Es A. Entonces, acá la idea es hallar cuánto vale K, ¿sí? Si nosotros tenemos que la temperatura ambiente va a ser de 22 grados, ¿ok? Entonces, si después nos dice que inicialmente está a tal temperatura y una hora después está a 24 grados. Entonces, y ahí lo que nos está hablando es del C sub 0, ¿sí? Este es el C sub 0, que es al principio. Y una hora después está hablando de C cuando vale 1, ¿sí? Entonces, fíjense todos los datos que sacamos. A vale 22, C sub 0 para este problema va a valer 26 y C cuando vale 1, esto va a valer 24. Con lo cual, con estos datos, simple y llanamente lo que tenemos que hacer es reemplazar, me voy a copiar atrás para no olvidarme, vamos a tener que A es 22 grados, C sub 0 nos va a quedar 26 grados y después C sub 1, pasada una hora va a quedar 24 y la idea es encontrar cuánto es K en este sentido, ¿sí? Recordemos la fórmula de la función, que en este caso nos iba a quedar como que la concentración en función del tiempo nos iba a quedar e a la menos k por t más logaritmo natural de c0 menos a, todo esto más a, ¿sí? Flor de cuenta que tenemos acá para poder ir resolviendo. Entonces, dado estos casos, ¿sí? La idea sería, vamos a ir reemplazando por cada caso, ¿sí? Fíjense, yo tengo a, que lo puedo reemplazar directamente acá, tengo c sub 0 que lo puedo meter acá, y a también, ¿sí? Que ya lo conozco, y después el tiempo que ya sé esto, ¿sí? Que el tiempo cuando vale 1 esto es 24. Entonces vamos a ir reemplazando, esto va a valer 24, esto es igual a e a la menos k por 1 más logaritmo natural de c0 menos a, quiere decir logaritmo natural de 26 menos 22 más 22. Entonces fíjense, acá puedo restar, mi idea acá en este ejercicio sí va a ser despejar la k, que es la que me preguntan. Entonces, en este caso, resto 22 de los dos lados para sacarme este 22 que está sumando, o sea, esto me va a quedar 24 menos 22 me va a quedar 2. Esto es igual a e a la menos k más logaritmo natural de 2, ¿sí? Que es logaritmo natural de 4, porque es 26 menos 22, ¿sí? Luego acá lo que hacemos es aplicamos logaritmo natural en ambos lados para bajar este exponente, lo cual nos va a quedar logaritmo natural de 2 es igual a menos k más logaritmo natural de 4, todo esto multiplicado por logaritmo natural de e, que se hace 1, ¿sí? Sigo acá arriba, ¿eh? Entonces vamos a tener
logaritmo natural de 2, esto es igual a menos k más logaritmo natural de 4. Acá en este caso resto logaritmo natural de 4 de ambos lados para poder sacarlo desde el lado izquierdo, ¿sí? Y después acá tengo este menos, fíjense que esto me va a quedar menos k es igual a logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 4, con lo cual cuando multiplico por menos 1 a ambos lados para sacarme ese menos 1 que está ahí, k me va a quedar como logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 2. Obviamente logaritmo natural de 4 es mayor que logaritmo natural de 2, con lo cual esto es positivo y satisfacemos la condición que decía el problema al principio, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.